Hola, buenos días a todos. Primero de todo, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a Biblioret, por invitar a Europeana y hacer posible que estemos hoy aquí explicándoos qué hacemos en educación, y especialmente a Juan Pablo porque con el mimo y el cariño con el que trata a los ponentes y hace posible que nos sintamos cómodos nada más aterrizar. Pues vamos allá, vamos a empezar. Voy a intentar en una hora explicaros qué es Europeana. Tatiana ya nos ha introducido un poquito qué es la principal misión. ¿Qué ofrecemos en educación? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el área educativa? El porqué, la importancia de la educación inclusiva digital y cómo mejorar nuestra oferta digital. Os voy a dar algunos consejos basados en la observación y en la investigación, pero nada que vosotros no estéis ya implementando en vuestras instituciones. A través de lo que vimos ayer con María Paula y otros colegas en el panel en la Universidad de los Andes, vemos que todos compartimos similares casuísticas y acabamos convergiendo en las soluciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con el qué, quién, qué y cómo, y qué es Europeana. La siguiente, y ya empezamos con la siguiente. Perfecto, muchas gracias. Como nos ha contado ya, nos ha introducido Tatiana, Europeana es una iniciativa de la Unión Europea que está financiada política y soportada financieramente por la Unión Europea, por el gobierno por la Comisión, el gobierno de la Unión Europea, que se inició en el 2008 y muy simplificado. El universo Europeana es muy complejo, pero la misión como más importante es poder facilitar el acceso, el uso y el reuso de colecciones digitales, patrimoniales, instituciones culturales, por educación, investigación, industrias creativas, pero también para pasarlo bien, para disfrutarlas. Y también surgió como una reacción, y esta es una historia que se cuenta menos, que no solemos contar tanto, surgió como una reacción a la anglicanización de la red y al surgir de plataformas como Google Arts and Culture, que planteaba cuestiones alrededor de la soberanía de los datos, dónde se estaban almacenando esos datos, qué tratamiento se estaba haciendo de ellos, cuestiones éticas y de privacidad. Y que son cosas que estamos ahora poniendo especial atención. La siguiente, por favor. Estas caras que veis aquí son el staff de Europeana. Son alrededor de 60 personas de la Fundación Europeana. El Cosmos Europeana es tiene diferentes instituciones, y ahora os explicaré un par de ellas, pero los servicios centrales están llevados a cabo por la Fundación, que está, como bien nos ha comentado ella, en La Haya, en los Países Bajos, y es donde encontramos todos, bueno, algunos están trabajando de manera remota, pero este es el equipo. Somos alrededor de 60 de 20 nacionalidades diferentes, mayormente de la Unión Europea, pero también de otros contextos, de otros continentes. Como os imaginaréis, esto nos llena de diferentes visiones, de mucha multiculturalidad, de tensiones, a veces de barreras lingüísticas. Entonces las conversaciones pueden ser muy intensas, pero también nos enriquece mucho en los puntos de vista. El staff de Europeana sobre todo atiende a los servicios centrales, lo que consideramos los servicios centrales, que serían la plataforma europeana.eu. Y aquí, la siguiente. Aquí es donde ofrecemos 50 millones de objetos. Van cambiando los números porque esto va evolucionando conforme se van digitalizando colecciones. Sabemos que, bueno, hay investigación y hay algunos gráficos donde se muestra que estamos en la punta del iceberg. Todavía hay las colecciones, la mayor parte de las colecciones todavía tienen que emerger. Entonces, tenemos esta cantidad ingente de datos provenientes del GLAM, del sector GLAM, de galerías, bibliotecas, archivos y museos, en formatos muy diferentes. Lo podéis encontrar en vídeo, en imagen, 3D, texto, en forma de manuscritos, de diarios. Pero el aspecto que creemos nosotros más importante es que el 47%, casi nos acercamos a la mitad, tienen licencias abiertas, Public Domain y Creative Commons. Siguiente. Es muy difícil a veces encontrar lo que uno está buscando por esta cantidad de objetos que ofrecemos.
Entonces lo que necesitamos es poner en contexto estas colecciones y lo hacemos a través de campañas que tienen cierta relevancia internacional y que se repiten de manera anual, como sería la Black History Month, que en Europa es básicamente en octubre, la Women's History Month, que es en marzo, que creo que esta es más internacional, Pride Month en junio y luego la Disability Month, que es en octubre, pero también nos ayuda a tratar estos temas de manera interseccional. ¿Qué hacemos durante estas campañas? Sobre todo ofrecer mucho, nuestro equipo editorial se pone manos a la obra y ofrecemos blogs y exposiciones online y galerías. Y esto repromovemos las antiguas, pero también generamos nuevo contenido por nuestro equipo editorial, pero también por expertos, por instituciones culturales, con los que tienen los datos. Siguiente. Todo esto, toda esta cantidad de información, toda esta cantidad de datos no sería posible sin la colaboración de cientos de instituciones europeas y en concreto de 37 agregadores. Tenemos un sistema de agregación de datos que es nacional porque podéis encontrar más de 3.500 instituciones en Europeana. Os podéis imaginar que 60 personas no podrían realmente mediar con todas estas instituciones. Por tanto, tenemos agregadores nacionales, que son los que recogen los datos de cada Estado miembro, pero también tenemos agregadores por temática, que podría ser el caso del material audiovisual, que el agregador se llama Uscreen, que representa a todas las televisiones y archivos documentales en Europa. Siguiente. Pero bueno, como ya sabéis, detrás de las instituciones, ¿quién hay? Las personas, el factor humano. Y es gracias a personas que tienen esta visión de facilitar el acceso, de democratizar la cultura, que están abogando en sus propias instituciones por abrirlas más y más y por cambiar las licencias y hacer posible que se puedan agregar en Europeana. La siguiente, muchas gracias. Estos profesionales, teníamos la fundación que habéis visto con estas 60 personas. Tenemos también una asociación donde todos estos profesionales de la cultura están organizados en diferentes comunidades. Siguiente. Comunidades de interés. Era un poco la manera, llevamos con estas comunidades alrededor de 3-4 años y era la manera de activar también a los asociados. Son grupos de interés, básicamente, por diferentes áreas que son especialmente relevantes en el tema del tema GLAM y de las instituciones culturales. Y tenemos una dedicada a educación. Cualquier persona que tenga la visión de que se puede transformar el mundo con la cultura y la importancia de los medios digitales para ello, puede formar parte de la red europeana. Es gratuito y cierto es que la mayor parte de los asociados que pertenecen al ámbito europeo, pero también de otros contextos a nivel mundial. Y para estos profesionales, bueno, la gran misión es poner a disposición del ciudadano, de la gente, los datos. La segunda gran misión de Europeana sería contribuir a la transición digital de las instituciones culturales, dando apoyo a los profesionales de la cultura. Entonces, para ellos tenemos esta otra plataforma, que es Europeana Professionals, Europeana Pro, y aquí que ofrecemos marcos de trabajo, guías, tutoriales, oportunidades de capacitación profesional. Todos los proyectos de Europeana están documentados y están publicados. Es casi una Wikipedia de lo que sucede en Europeana. No os cansaréis, si empezáis a buscar, no os vais a cansar de encontrar documentación y recursos. Siguiente, por favor. Vale. Llegamos a qué estamos haciendo en educación. Pues estamos muy alineados con las políticas públicas europeas. Siguiente. La Unión Europea ya hace años que está haciendo grandes inversiones en educación, en la transformación de los sistemas educativos y su transformación digital. Es una de las prioridades de la agenda política, junto con lo que es el Green Deal, la transición verde. Y esto es como el flagship de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión del Gobierno Europeo.
Y nosotros realmente estamos sirviendo a esta agenda porque realmente creemos que la educación digital y la capacitación es esencial para educadores. Hay un plan de acción de digitalización en la educación que tiene, que cree que un ecosistema de educación digital confiable requiere contenido de alta calidad y en ello creo que Europeana tiene un papel a jugar, herramientas fáciles de usar, esto del user-friendly, que estamos diseñando en colaboración con partners, y luego que estas herramientas, estos recursos educativos estén centrados en el alumno y en diseños de pedagogías innovadoras. Y estos son como los 3 grandes pilares en los que se basa toda nuestra acción educativa. Empezamos con una pregunta muy sencilla, antes de desarrollar toda la estrategia, que era ¿qué es lo que ofrece el contenido Europeana que no ofrecen otras plataformas, que no ofrecen edtechs, que no ofrecen otros grandes stakeholders o stakeholders importantes en educación? Pues nuestro contenido es transversal. Una de las cosas que siempre hemos tenido como muy claras es que cultura digital, patrimonio cultural digital, no es solo para artes y humanidades, es especialmente relevante en disciplinas STEM, en ciencias. Y si alguno de vosotros sabe cómo enseñar sin patrimonio cultural digital ciencias, que me lo explique después de la conferencia. Luego, todo nuestro contenido es paneuropeo. Estamos recogiendo datos de más de 3.500 instituciones europeas. Esto, de nuevo, ofrece una gran multiculturalidad y multilingüismo. No quiere decir que tengamos todos los datos traducidos a las 27 lenguas europeas. Evidentemente hay más, pero las oficiales serían 27. Imaginaos lo que serían millones de datos y sus metadatos, traducirlos a estas 27 idiomas de la Unión Europea. Por tanto, estamos trabajando de manera bastante intensa ahora, ya hace unos años, pero es el camino que vamos a seguir, en inteligencia artificial, aplicar metodologías o tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Nuestro contenido es de acceso gratuito, no tenéis ni que registraros a la plataforma Europeana, que teníamos también muy claro bajar las barreras de acceso al contenido, y es legal en el sentido que cualquier objeto en la plataforma Europeana tiene la licencia de uso otorgada, si es copyright, si es Creative Commons, si es Public Domain. Entonces, en cualquier momento el usuario sabe qué puede y qué no puede hacer con ese contenido. Y evidentemente digital es accesible desde cualquier dispositivo digital. Siguiente. Bueno, esto es una cantidad de información, de saber, de conocimiento ingente, que va mejorando, que se van mejorando los datos, se van mejorando las colecciones y se van añadiendo más. Esto era algo que tiene que estar en manos de estudiantes, en manos de profesores, en manos de escuelas, a nivel europeo y más allá. Nuestro ámbito es el europeo, por tanto, nuestra misión era sobre todo hacer posible este acceso. ¿Cómo lo hacemos? Imaginaros la complejidad de todos los Estados miembros en el continente y en la Unión Europea. Pues buscamos alianzas con ministerios de educación, con asociaciones y redes mayormente europeas, pero también internacionales, que sobre todo pues, abogan por Open Educational Resources, por recursos abiertos y por cultura abierta, por GLAM. Luego también con la industria, también trabajamos con desarrolladores de programas, con startups, con emprendedores que quieren también utilizar los datos de Europeana para crear nuevos servicios y recursos educativos. Y este sería el caso de Canva, que es la siguiente. Gracias. Este es el caso de Canva. Me imagino que aquí en Latinoamérica también es conocida esta plataforma de diseño digital, que tiene un módulo abierto para escuelas. Y aquí ofrecimos 6.000 imágenes con licencia abierta para que las escuelas, los alumnos empiecen a trabajar con este contenido y adquirir nuevas competencias. Bien, entonces,
teniendo todo esto un poquito como marco, empezamos en 2016-2017 nuestra tarea de investigación para saber qué tipos de recursos, qué tipo de estrategia queríamos llevar a cabo. Empezamos con un grupo de 6 educadores que se llamaba Developer Group, que luego evolucionó al grupo embajador, que tenéis aquí, que son unos 13 embajadores, y que luego añadimos un grupo usuario. Cada embajador tenía que coordinar 10 educadores, de manera que se multiplicaba la acción a nivel nacional, porque estos embajadores representan diferentes países con diferentes niveles de digitalización. Nos ayudan sobre todo en 3 tareas muy específicas. En el desarrollo de material educativo, con ellos llegamos a la conclusión, no puedes hacerlo todo. ¿Qué queríamos hacer? Escenarios pedagógicos. Y ahora en un segundo os explicaré qué es un escenario pedagógico o cómo lo entendemos nosotros. También nos ayudan a la diseminación, a la comunicación de todos estos servicios, recursos que estamos diseñando a nivel nacional en los Estados miembros. Y luego en la co-creación, diseño de un MOOC, de un Massive Open Online Course, que llevamos a cabo cada año. Cada año se va renovando, se van actualizando los contenidos. Ahora sí. Vale, y ahora os voy a presentar a los embajadores de Europeana. Impressive. I mean, in a few words, well, that's going to be difficult. I mean, it's a very big community of like-minded teachers who share a passion for digitalized education and to deliver to their students the opportunity to learn from content that they otherwise wouldn't be able to know. A major asset and a major benefit added value of Europeana is the wonderful community of practice it fosters and hosts. We have educators from all over Europe and more and all over Europe, from the world I would say, exchanging, willing to peer review learning resources and willing to co-design. This is learning design at work. Profesorii învață să folosească sau să comunice mai bine în condițiile în care știm, trăim într-o lume globalizată în care conversațiile în străine devin aproape esențiale. É uma comunidade muito ativa, portanto, que se baseia muito em suporte e em colaboração, na partilha daquilo que pode ser desenvolvido no que diz respeito ao património cultural digital e na forma como ele é integrado em ambientes educativos, formais e não formais. Divertente, perché questa è una parola chiave per far funzionare sempre tutte quante le cose. Il divertimento ti aiuta a essere di più nel loop, nel circolo e quindi ti diverti, ti piace entrare in questa comunità e soprattutto multiculturale, perché siamo tanti, profili professionali diversi, background diversi, ognuno di noi vede le cose in modo diverso e ci aiuta ad approcciarci alle soluzioni in tanti modi molto creativi e fantasiosi. Bueno, me encanta que acabe el vídeo con Teresita, es nuestra embajadora italiana y viene a decir que sobre todo se lo pasa bien, es una comunidad divertida. Y creo que es algo que para nosotros también tenemos muy presente en cuanto a la educación, como todos empezamos a aprender jugando, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que recuperar nosotros como profesionales y trasladarlo también a los estudiantes. Bueno, disculpar que no estuvieran los subtítulos en castellano, normalmente tenemos que hacer para cada vídeo una selección de idiomas, de nuevo porque no podemos traducir a todos los idiomas oficiales. En este caso en concreto no lo teníamos en castellano. Bueno, nuestra red de embajadores. Empezamos en 2017-2018 con profesores. Centramos nuestra estrategia de nuevo con un grupo
usuario en educación muy específico. Profesores en primaria y en secundaria y que representaran diferentes Estados miembros con diferentes niveles de digitalización y brechas educativas, tanto en los sistemas como en los recursos digitales. Y ahí, hablando con colegas, la red europeana es básicamente de profesionales de la cultura, nos dimos cuenta de la necesidad, el sector formal, la educación formal ya estaba encaminada y hacía años que había una inversión por parte de la Unión Europea para capacitar al profesional. En el 2020 nos dimos cuenta que el profesional educador en instituciones como bibliotecas, museos, archivos, no disponía de recursos ni de la capacitación necesaria para trasladar sus operaciones de la noche a la mañana al entorno digital. Observando esta realidad e intentando ayudar a los colegas, decidimos poner a trabajar estos dos tipos de profesionales, el educador formal, primaria, secundaria, con el no formal, con el educador de museos, el educador de bibliotecas, mediador. Y también porque nos parecía interesante esta transferencia de metodologías. El educador no formal utiliza metodologías que en la educación formal pues, tampoco se utilizan tan habitualmente. Y también surgió todo el movimiento Black Lives Matter, un florecimiento de los movimientos feministas, LGTBI, y como sabemos que estos temas no son de asignaturas obligatorias en los sistemas educativos y en los planes curriculares, pensamos que era algo a lo que teníamos que contribuir e intentar también ir introduciéndolo de manera transversal en las diferentes asignaturas. Por lo tanto, también creamos un grupo específico para temas de inclusión y diversidad. Vale. ¿Qué es una de las tareas que llevan a cabo los embajadores y el grupo usuario? Es el diseño de escenarios y la producción de escenarios pedagógicos. Un escenario pedagógico, a veces, cuando tenemos que ir rápido explicando, decimos que es como una especie de lesson plan, un plan lectivo. En realidad es más bien una metodología, va más allá. Con un escenario pedagógico tú tienes paso a paso qué es lo que se ha de hacer en esa clase, pero además todos los recursos que se necesitan, recursos digitales y recursos on-site físicos, luego los objetivos educativos que se tienen que alcanzar, las competencias que esos estudiantes van a desarrollar y rúbricas para que los colegas puedan hacer peer review, puedan revisar ese escenario pedagógico, pero también los alumnos. Los alumnos tienen que también ser capaces y tienen que tener la oportunidad de evaluar este escenario pedagógico. Hemos diseñado, bueno, tenemos producidos más de 700 actualmente, la verdad es que ha sido una tarea bastante fructífera, y están todos disponibles todo ese contenido abierto y es reutilizable, están en el Teaching with Europeana blog. Están organizados de una manera que podéis buscar por categorías, desde competencias, habilidades, asignatura, idiomas. Tenemos un embajador que representa a España, por tanto también hay escenarios pedagógicos en castellano y en otras lenguas, mayormente están en inglés. También todos estos recursos están pensados y diseñados por los profesores. Siempre han sido ellos los que nos han dicho qué es lo que necesitaban y cómo lo teníamos que desarrollar. También nos propusieron la idea de tener un curso de capacitación que tuviera el mayor impacto posible a través de un MOOC. El objetivo principal es incrementar el uso de patrimonio cultural digital en el aula y en las diferentes, independientemente de la asignatura, de nuevo también con un énfasis en disciplinas STEM, empoderar a los educadores en el uso de tecnologías digitales, pero también pedagogías innovadoras, van de la mano. No podemos seguir educando a los alumnos, como ya sabéis, con metodologías ya ni del siglo XX, del siglo XIX. Entonces, estas metodologías tipo CLIL, que sería aprendizaje integrado de contenidos en lenguajes extranjeras, en castellano, educación basada en proyectos, PBL, Project Based Learning, o enseñanza de las ciencias basadas en indagación, IBSE, Inquiry Based Science Education. Y luego también el otro mensaje importante que queremos lanzar con este MOOC
es la necesidad de hibridación. Nosotros siempre decimos lo mismo, no somos radicales digitales, la digitalización. El aspecto social de la educación es insustituible, las escuelas, los centros culturales, museos, bibliotecas tienen que ser el punto de referencia, eso no imagino yo que eso pueda cambiar, pero sí que tenemos que ir hacia fórmulas híbridas y sobre todo metodologías colaborativas con los estudiantes. Vale, vamos a impacto, temas de impacto que ayer también en algunas de las conversaciones fue surgiendo y que me parece de nuevo que es importante ver cómo diferentes colegas en diferentes contextos están asumiendo y están viendo las mismas problemáticas. Nosotros empezamos sobre todo con el diseño de métricas, que al final uno pierde la perspectiva, no sabes si está más haciendo métricas e informes que realmente desarrollando proyectos, pero es la única manera que tenemos de autoevaluarnos y de mejorar los servicios y los productos que estamos diseñando. Entonces las métricas van variando, van cambiando, tenemos planes de implementación cada 6 meses y eso se va ajustando, somos flexibles, queremos que las métricas nos sirvan a nosotros, no nosotros a las métricas. Y entonces, bueno, una de las maneras más fáciles es con cada capacitación, con cada oferta de capacitación, tenemos un pre y un post survey, encuesta, que nos ayuda a, saber si hemos cumplido con los objetivos educativos de ese curso específico, si los participantes al curso están adquiriendo las competencias y habilidades que nosotros estábamos buscando. Siguiente. Y a pesar de tener estas métricas, estos indicadores claves de rendimiento, KPIs, también nos interesaba mucho conocer el impacto social y económico que estaba teniendo toda esa actividad. La inversión está siendo grande, queremos ver si eso realmente tiene un retorno, si está realmente contribuyendo a la sociedad. Entonces, en el 2019 cogimos uno de los servicios, que era el MOOC, y hicimos un estudio más basado en impacto económico, retorno de la inversión, y hicimos varias preguntas. Una de ellas era saber el valor que otorgaba el profesor, el educador al MOOC, si era tan valioso como un smartphone, como una revista, como un libro, y aquí podéis ver los resultados. Y también pudimos evaluar, a través de haber ya realizado varios MOOCs, cuál era el coste del MOOC por participante, que era unos 37 euros. Y luego, a través de otras métricas, descubrimos que por cada euro invertido teníamos un retorno de 2. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no lo sabemos porque todavía no tenemos benchmarking suficiente, pero sí que nos indica que hay un beneficio. Por tanto, vamos bien encaminados. Siguiente. Otra de las cosas que al desarrollar la estrategia pues, nos dimos cuenta es que Europeana.eu, como os pasará en vuestras plataformas, en vuestras instituciones, no puede dar servicio, no puede cubrir todas las necesidades de todos los usuarios. Por tanto, que nos dimos cuenta que necesitábamos crear nuevos recursos educativos y quizás tenían que ser fuera de la plataforma. Y nos aliamos con Euroclio, que era es la Asociación Europea de Educadores en Historia, y con ellos lanzamos la plataforma Historiana.eu. Es una plataforma open source, abierta, gratuita y cualquiera puede utilizarla. Aquí inicialmente lo que hicimos es ofrecer contenido histórico a través de lo que llamamos source collections, colecciones fuentes, que son conjuntos de diferentes objetos subidos desde Europeana, de temas históricos de importancia transnacional, de nuevo, para cubrir el máximo de Estados miembros de países posibles. Siguiente. Y como, de nuevo, pues la realidad se impone y nos dimos cuenta que esto no es sostenible, no podíamos crear todas las colecciones históricas correspondientes a todos los planes de aprendizaje de la Unión Europea, de todas las edades, en todas las lenguas, decidimos que teníamos que también dar la oportunidad al profesor, al educador, de crear sus propias colecciones y de crear sus propias actividades online. Entonces,
hay otro módulo dentro de la plataforma historiana que es el Activity Builder. Y aquí ofrecemos diferentes herramientas que facilitan la creación curada, adaptada, flexible de cada educador, para cada grupo de estudiante. Siguiente. Y bueno, son herramientas que vamos diseñando poco a poco, de nuevo, siempre en discusión y en colaboración. Nos sentamos a la mesa y empezamos a investigar y a hacer user testing y a discutir con ellos qué herramientas necesitan. Pues un mind map, que es esencial para temas de causa-efecto en historia, análisis de texto, donde se pueda subrayar, donde se puedan crear anotaciones, análisis de imágenes también, de nuevo, para jugar con la imagen y poder tocarla, utilizarla. Siguiente. Y ahora, muy recientemente, este nos costó bastante, que es la integración de... ¿Le damos al play? Gracias, Juan Pablo. Fue la integración de material audiovisual, que por temas de copyright es un poquito más complejo, pero nos ha permitido que ahora los educadores puedan subir contenido audiovisual y puedan desarrollar e-learnings, actividades online interactivas, porque sobre todo lo que queremos es que haya una interacción por parte del alumno, que no sea nada pasivo, que el alumno tenga que trabajar. Siguiente. De nuevo, ¿cómo escalar en un contexto tan complejo como el de la Unión Europea una plataforma de estas características? Observando la dificultad de generar todo este contenido educativo desde Euroclio y desde Europeana para toda la audiencia educativa, y también viendo la necesidad de las instituciones culturales por tener plataformas o tener otras herramientas donde llevar sus colecciones y ofrecerlas al sector educativo, decidimos abrir la plataforma y crear microsites, microhistorianas para instituciones culturales, eso sí, que tienen contenido agregado en Europeana, porque el contenido, las colecciones se suben a través de API. Entonces, bueno, empezamos hace 2 años, ha tenido buena acogida y vamos a continuar con toda una serie de actividades de co-creación con las instituciones, para ayudarlos, también para capacitarlos a crear estas colecciones, SOS Collection y las e-learning activities. Siguiente. Bueno, esto es quería, simplemente visualizar, mostraros cómo todo está con esta aproximación bottom-up, outside-in, y empezamos con un grupo, de nuevo, muy específico, que eran los profesores de primaria y secundaria, y a partir de ahí es cuando hemos ido extendiendo a otros grupos educativos. Luego, pues, tomando conciencia que nuestra red está principalmente formada por profesionales de la cultura y todo lo que sucedió con el tema de la pandemia, también los hemos ido vinculando y los hemos ido integrando en nuestra estrategia de diseño de servicios y productos educativos. Y luego, últimamente, el tercer grupo que nos interesaba era el estudiante. Cómo interactuar con ellos de una manera más próxima. Con este objetivo surgió la iniciativa o el programa Build with Bits, que es un programa de capacitación básicamente para profesores y educadores no formales, y también un reto, un challenge, no es ni una competición, es un reto para sus estudiantes, con la idea de diseñar un espacio inmersivo utilizando la tecnología Mozilla Hubs. Hay muchas actualmente, pero bueno, por temas de código abierto y ser un poquito más alineados con nuestra filosofía, utilizamos Mozilla Hubs. No quiere decir que mañana busquemos otra que se adecue a las necesidades del proyecto. Y estos espacios tenían que estar basados en los valores de inclusividad, sostenibilidad y comunidad, que están muy alineados con un nuevo programa de la Unión Europea que se llama New European Bauhaus, que se inspira en el movimiento Bauhaus de Walter Gropius, pero bueno, un poquito también para fomentar toda esta transición verde que tanto interesa en la Comisión Europea. Entonces era diseñar un espacio inmersivo no por
no por jugar con la tecnología, sino con la idea de hacer un prototipo y ofrecer una solución a un problema local real. El primer año, empezamos esto en el 2021, la verdad que los resultados fueron bastante... Para nosotros, de nuevo, los números siempre depende con qué se miden, pero para nosotros el tener 500 estudiantes trabajando en este proyecto pues nos pareció importante y que teníamos que volver a llevar a cabo el proyecto. Ahora mismo estamos en la segunda edición, en el Billboard Beats 2, y finalizará en diciembre y estamos como muy atentos de los resultados. Como piloto, el primer año empezamos con 4 países del sur de Europa, Portugal, Grecia, Italia y España, pero este año hemos querido abrirlo a cualquier país. Entonces tenemos equipos internacionales con propuestas muy diferentes. Siguiente. Bueno, estas son imágenes que nos fueron enviando en las escuelas y los alumnos de cómo fueron trabajando los diferentes proyectos. Y ahora estamos en otra locura que, a ver cómo nos funciona, que es el Low Code Fest. También, de nuevo, con esta idea de poner a trabajar el estudiante con el profesor y un poco también eliminar jerarquías, ¿no? Porque sabemos que en la sociedad actual a veces los profesores y con temas de digitalización pueden aprender más de los estudiantes, ¿no? que la inversa. Y que es importante, ¿no? Todos estos proyectos colaborativos. Acabamos de arrancar el Low Code Fest, que es básicamente un hackathon, es un hackfest, para decimos no en programas, simplemente para educadores y para estudiantes. Entonces no se necesita saber de código, pero sí que tienen que crear un proyecto, idearlo, básicamente tienen que hacer el prototipo, no lo tienen que desarrollar, no tendrían las habilidades, pero tienen que desarrollar un proyecto educativo con impacto social, porque tienen también que encontrar una alianza con una institución cultural local para resolver un problema, y utilizando las APIs de Europeana o inspirándose en las APIs de Europeana. Un segundo. Entonces, para poneros un poco un ejemplo de qué tipo de casuísticas, de nuevo, un poco con la búsqueda de desarrollar problemas que tengan impacto, que tengan un sentido. Uno de los equipos que han presentado propuesta viene de Ucrania, bueno, están en Ucrania, y es una ciudad donde se han encontrado que la biblioteca de la escuela y el museo local están cerrados por el conflicto. Entonces, los estudiantes no están teniendo acceso a las colecciones que ya estaban más o menos digitalizadas de estas dos instituciones. Entonces, ahora, a través de este proyecto, vamos a intentar que puedan crear una plataforma, una aplicación, al menos idearla, para hacer posible este acceso. La voluntad es, si el programa funciona bien y tenemos los resultados que estábamos imaginando, quizás hacer un segundo Low Code Fest donde invitemos a programmers para que puedan desarrollar el producto. Vale, el porqué. Bueno, el porqué de todo esto. Yo es que tengo un defecto y es que veo educación en todos los lados. Siempre, bueno, para mí es la solución casi para todo. Bueno, con la sanidad universal son los dos pilares de cualquier sociedad que no deberían faltar. Entonces, el porqué, simplemente porque queremos que los estudiantes, las futuras generaciones, prosperen en la vida. Y en dos aspectos muy específicos, que adquieran las competencias y las habilidades para buscar un empleo, encontrar un empleo en una sociedad que va a ser hipertecnológica, ya lo es, pues la evolución se va a ir en esta dirección. Pero también porque queremos convertir a los estudiantes en agentes activos, participativos, en una sociedad democrática, con valores democráticos, que sean ciudadanos responsables. Entonces, esto es un poco como la esencia de cualquier proyecto educativo, no estoy descubriendo nada nuevo. El por qué desde el punto de vista europeana estamos haciendo todo esto. Pues para crear sobre todo una estrategia, un sistema que sea sostenible o que creemos que puede ser sostenible. Y para ello he utilizado la metáfora, esta un poco manida del árbol de la vida, pero que creo que ayuda muy bien a visualizar los diferentes pasos y cómo se alimenta todo el sistema. Pues
pensamos que todo gracias, que todo empieza con la agregación de datos que son multilingües y que son multiculturales porque provienen de diferentes ámbitos, de diferentes países, de diferentes localidades muy, muy diversos. Que tienen fuentes primarias, que están volcando fuentes primarias de conocimiento, pero que sobre todo ofrecen una cosa muy importante en educación, que es la multiperspectividad, que es la observación de un mismo hecho, de un mismo hecho histórico desde diferentes ángulos. Imaginaros en un contexto europeo con todo el background histórico de generar conflictos y exportarlos, y crearlos actualmente, lo importante que es tener colecciones croatas y serbias y que se puedan valorar las diferentes narrativas, los diferentes puntos de vista. Esto para nosotros creo que es fundamental e importante. Estamos muy lejos, está lejos de que sea perfecto, como tenemos otros retos que también ya os imaginaréis, que son los de restitución de colecciones históricas, heredados, y que hay grupos de trabajo pensando en todo esto, y de narrativas coloniales imperialistas, e incluso de lenguaje denigrante, que nos llevan a tener que poner incluso avisos cuando se accede a ciertos metadatos. Esto Europeana tiene muy poco margen de control, lo único que podemos es ir educando a las instituciones para que vayan pensando en cómo empezar a curar heridas. Siguiente. Vale, entonces, toda esta agregación de contenido que necesita sobre todo un tronco muy robusto, muy sólido, que entenderíamos que sería la plataforma Europeana .eu. Y que tiene que ser una plataforma que introduzca, implemente pues, las innovaciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque necesitamos curar contenido a través de entities, con link open data. Es imposible hacer trabajo curatorial con millones de datos. Entonces necesitamos que esto sea de manera automática. Una plataforma que además también ofrezca la posibilidad de visualizar cualquier tipo de formato. Imagen, 3D, vídeo, la complejidad técnica es importante, como ya, y todos los formatos de vídeo, es realmente complejo. Una plataforma que además permita el enriquecimiento de datos a través de plataformas externas y de campañas y actividades crowdsourcing, que ayudan a enriquecer los metadatos. Y luego que facilite acceso a cualquier tipo de audiencia, en especial a aquellos con discapacidades. Siguiente. Entonces, todas estas innovaciones tecnológicas creo que se van fertilizando, además, y proyectos se van fertilizando con la colaboración de diferentes partners. Ya, siguiente. Y sí, dale a todas ya. Sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, y esto se van en todas estas colaboraciones al final que hace que más allá de lo que es la plataforma Europeana .eu se vaya ramificando en otras plataformas, en otros servicios, en otros productos, como podría ser pues, lo que ya hemos visto, Historiana, los MOOCs, Learning escenarios y luego los proyectos más colaborativos, educativos entre profesores y estudiantes. Siguiente. Y bueno, vamos observando también a través de estas métricas la satisfacción de los profesores. Vemos que de momento la satisfacción, a ver qué pasa en el futuro, pero de momento es alta, así que también va creciendo. Empezamos con una comunidad muy pequeña, que eran los embajadores básicamente, y ha ido en los últimos 4 o 5 años alcanzando a un número aproximado de 10.000 a través de todos los que tenemos en nuestras redes sociales. Y también tenemos acceso a otras redes que son enormes en Europa, como es eTwinning, que tiene acceso a 1 millón de profesores en Europa, pero también en otras partes del mundo. Siguiente. Y de nuevo, lo que queremos, nuestro mayor objetivo es que esto tenga un impacto y fructifique en los estudiantes. Sobre todo queremos que despertarles la curiosidad, que estos productos que les ofrecemos sean entretenidos, sean divertidos, que se lo pasen bien,
pero también queremos alcanzar objetivos pedagógicos muy específicos y esto es como el horizonte que siempre nos planteamos. Y sobre todo que adquieran estas competencias que son las necesarias, ¿no? Las 4 Cs estas famosas de comunicación, colaboración, pensamiento crítico, critical thinking y creatividad. Que estamos en el sector cultural, entonces este es uno de los elementos más importantes que podemos promover. Y que sean capaces de analizar de manera crítica la información que está en la red, todo el tema de fake news y desinformación que es global y que nos afecta a todos. Bueno, vemos es muy difícil ver causa-efecto, pero sí que vemos una correlación de toda esta estrategia que hemos desarrollado a lo largo de los 4 o 5 años con un aumento de interés en la plataforma DotIO de estudiantes. Tenemos un 21%. Para nosotros, a lo mejor parece poca cosa, pero para nosotros, de donde partíamos, ha sido un cambio muy significativo y muy importante. Que generaciones jóvenes estén entre 18 y 30, estén accediendo a Europeana cuando hay otras plataformas que son como más a lo mejor divertidas, más accesibles, pues que estén porque todavía Europeana Educativo plantea sus retos en cuanto a encontrar información y contenidos. Pues bueno, estamos bastante contentos que esto vaya evolucionando en esta dirección. Vale, siguiente. Y ahora ya, para acabar, yo creo que ya los últimos 5, 6, 7 minutitos, os quería dar unas pequeñas indicaciones, no me atrevo a llamarlos consejos, de cosas que hemos observado a través de la investigación y de nuestro trabajo con otros socios, con otros partners. Bueno, no hace falta tampoco ya decir lo obvio, pero sobre todo se necesita mucha investigación de usuario. Esto tiene que ser una labor continua para poder adaptar los productos y los servicios a las necesidades. Las necesidades del educador y el estudiante van evolucionando y van cambiando, y en esta sociedad fluida y líquida van cambiando constantemente. Entonces no veo otra manera a día de hoy de no hacerlo así. Hicimos uno de los últimos investigaciones, proyectos que hicimos fue con Centrum Cyfrowe, una institución en Polonia, y con ellos hicimos un estudio para entender las barreras y las oportunidades de los estudiantes y los profesores cuando accedían a contenido GLAM, a contenido abierto de galerías, librerías, archivos y bibliotecas. Y nos vino a decir algo que ya veníamos intuyendo, que era el incremento de la necesidad de integrar material audiovisual en el aula. Siguiente. Y esto bueno, ya llevamos un par de años abriendo otra línea de trabajo, que es cómo llevar este contenido con todas las complejidades lingüísticas y con todo el tema de copyrights a la práctica educativa. Llevamos diferentes proyectos en marcha. Uno de los como más potentes, relevantes ahora es uno que se llama Europeana Subtitle. Subtitle, que es Europeana Traduce o algo así. Y la idea es, el objetivo mayor o más importante de este proyecto es crear una tecnología que nos ayude a poner subtítulos, archivos audiovisuales que no disponían de ellos, y la traducción a diferentes idiomas de la Unión Europea. Esto esperamos y creemos que va a hacer accesible miles y miles de horas de archivo que hasta ahora estaban prácticamente en almacenes y sin llevarlas al público y al usuario. Entonces, todo esto que os estaba explicando tenía relación con una de las partes de este proyecto, que es como también involucrar al estudiante y al sector educativo. Hemos creado dentro de este proyecto una plataforma que se llama Subit.io, que es nada más y nada menos que una plataforma crowdsourcing, donde estamos invitando a traductores profesionales, pero también a estudiantes que quieren convertirse en traductores en un futuro, sobre todo de material audiovisual, que parece como uno de los empleos emergentes en el futuro por todo este mundo audiovisual en el que vivimos.
y les invita a corregir las traducciones que se han hecho a través de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos parece muy interesante y que hemos llevado en diferentes proyectos es la combinación de la inteligencia colectiva con la inteligencia de la máquina, que creo que al final, cuando la tecnología está puesta, ¿no? Es human-centered, está centrada en las personas, las posibilidades y las oportunidades son muy interesantes. Siguiente. Nada, que os quería ofrecer un par de estudios donde hemos intentado investigar y ayudar a las instituciones culturales a llevar su contenido a las escuelas. ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que se tiene que mejorar? Siguiente. Y nada, ya os haré un resumen muy rápido y ya os dejo libres, que es, nada, cuatro apuntes muy sencillos. Bueno, hay que crear material educativo que a veces es como una obviedad, pero que no siempre caemos en ella, que es que hay que hacerlo en consonancia con el plan de estudios de las escuelas y, sobre todo, descrito en términos reconocibles por el profesor y por el educador. Yo vengo del mundo museístico y sé el lenguaje curatorial y el lenguaje del equipo de educadores. Es muy divergente. Hay una investigadora, Pat Villeneuve, que habla de educuration y tendría que ser algo más transversal, y también se ha hablado durante estos días de cómo los equipos tienen que trabajar de maneras más transversales y quizás el objetivo educativo tendría que ser una de las prioridades en las instituciones culturales. Involucrar al profesor e incluso al estudiante, si se puede, en el diseño de los productos. Si no sabemos qué necesitan, qué quieren, ¿por dónde empezamos? Aseguraros que esto es otra cosa también que a veces no tenemos muy en cuenta, que es que hay que llevar también estos recursos donde están los profesores. Los profesores sabemos que confían mucho en el boca a boca, confían mucho en otro profesor, en lo que otro profesor ha utilizado, qué es lo que les ha servido a ellos. Todo el mercado educativo es enorme y tienen 20.000 de oferta. Entonces, este boca a boca les funciona muy bien. Hay que saber dónde están el grupo de educadores. A veces puede ser un grupo depende de cada contexto. Puede ser un grupo de Facebook, puede ser una plataforma educativa del gobierno local. Hay que investigar y llevarles allí lo que estamos desarrollando. También pensar sabemos que los recursos son limitados y no tenemos por qué desarrollar siempre nosotros mismos plataformas, apps, cuando ya hay otras instituciones, otras soluciones disponibles de código abierto que se pueden implementar. Básicamente también por sostenibilidad. Sabemos que muchos proyectos a veces tienen financiación por X años y una vez se acaba el proyecto, ¿quién mantiene la plataforma? Entonces hay que tener esto muy presente. Siguiente. Ya queda muy poquito. Bueno, de nuevo, siempre con es complicado porque con este mundo tecnológico es muy difícil saber qué es sostenible y qué no es sostenible de aquí a un par de años, pero tener este elemento muy presente antes de empezar a diseñar y a crear proyectos. Utilizar temas de actualidad es la mejor manera de traer temas del pasado al presente. No sé cómo explicar fake news, desinformación, utilizando todas las técnicas de propaganda de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Siempre hay maneras de traer temas pasados a la actualidad. No hay nada que sea nuevo, todo se reinventa y todo se construye en épocas pasadas y en eventos pasados. Luego, es imposible que el profesor tenga el tiempo suficiente para ir a cada institución cultural a buscar los contenidos que se están ofreciendo. Hay que facilitarlo, hay que intentar organizar nuestras colecciones de manera que sean de interés para ellos. ¿Qué es de interés para ellos? Época histórica, figura histórica, personajes históricos. Entonces, intentar organizar vuestras colecciones de esta manera. Hay un producto que me gusta mucho que es el Met Kids. Bueno, siempre digo lo mismo, que es que claro, el Met, ellos pueden, pero han creado una cosa que es muy sencilla en realidad, que simplemente es con infografía y 4 APIs,
han creado como una máquina del tiempo donde los alumnos pueden clicar a un personaje, a una época histórica, y entonces les ponen datos, colecciones presentes y las pueden consultar. Y luego la utilización de contenido abierto, de material que tiene licencias abiertas, que son Public Domain o Creative Commons. Estas licencias permiten el reuso por el profesor, pero lo más importante, por el alumno. El alumno puede crear cosas nuevas, y esta es un poco la intención, que se conviertan en prosumers, ¿no? Que no sean consumidores pasivos, que sean creadores de contenidos. Cuando utilizamos estas licencias, esto es mucho más fácil. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya interesado lo que estamos haciendo en Europeana en el terreno educativo, y nada, estaré encantada de resolver cualquier pregunta o intentar contestar cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Continuamos entonces con el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Los dos. Bueno, primero pues darte las gracias porque de verdad que el proyecto nos ayuda un montón. Desde mi espacio en Bibliored como formadora, pues nosotros nos encargamos precisamente de llevar la biblioteca digital y de hacer como este papel de formación. Ustedes tienen un gran componente en educación y me gustaría saber dos cosas. Uno, por un lado, pues al final diste como unos consejos y recomendaciones como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hacer formación, pero no sé si tengas alguna otra recomendación que nos quieras dar desde la experiencia de Europeana. Y lo segundo es si, por ejemplo, en mi caso me gustaría recibir una formación de cómo manejarme y navegar Europeana. ¿Cómo haría yo para tener ese acceso de alguien que me pueda guiar, hacer esa alfabetización de manera que yo lo pueda tener? Claro, muchas gracias, Natalia. Pues estoy participando en un grupo de trabajo ahora de desarrollo de este plan de acción digital que lleva la Comisión Europea, que tiene un marco desde el 2020 al 2027. Y al final reúne a un grupo de expertos representando a diferentes stakeholders en educación, y al final en lo que todo el mundo coincide es en la capacitación profesional. Esto es como el punto clave. Si el educador y el profesor no tiene los recursos, las competencias y las habilidades necesarias, es muy complicado que pueda implementar estas pedagogías y que pueda ni siquiera encontrar el contenido en Europeana. Entonces, hay que empezar por aquí, y hay que hacer hay que invertir. Vamos, yo no veo mejor inversión que esa, ¿no? Entrenar a quien va a formar la generación futura, ¿no? Entonces, una de las maneras que estamos intentando atraer al profesor a la plataforma es con estas oportunidades de entrenamiento en la forma de MOOC. Este es el que nos ayuda a hacerlo de una manera más escalable, porque llega a más personas, y también favorece que el profesor lo haga en el horario que quiera. Sabemos lo atareados que siempre están, muchas veces la falta de apoyo que tienen a nivel institucional. Entonces, este tipo de aprendizajes online pues facilita que ellos vayan a su ritmo, y a veces no todo el mundo ni siquiera quiere el certificado, simplemente quiere saber cómo hacer las cosas. Entonces es muy sencillo y es muy práctico. Sobre todo intentamos que todo sea pues basado en la observación, pero que esté muy orientado a la práctica, que les sirva a ellos, que tengan una utilidad muy clara y que sepan exactamente qué competencias, qué habilidades van a adquirir ellas y sus alumnos. Entonces, yo creo que el MOOC es como uno de las maneras, de los puntos donde iniciar. Sabemos que encontrar contenido en Europeana es a veces una tarea ardua, porque bueno, pues toda la complejidad de los metadatos, de la búsqueda multilingüe, a veces buscas por un término y no adquieres te salen datos que no corresponden. Creemos que todo esto a la larga, con toda la integración e implementación de algoritmos, de machine learning, de corrección por parte de las personas, mejorará, pero
Este MOOC está dirigido tanto a educadores en primaria y secundaria, pero también como a formadores en museos, bibliotecas, mediadores, galerías. Entonces yo creo que esto es donde empezar. Además son contenidos, todo lo que hacemos siempre está abierto. Estamos financiados por la Unión Europea, esto es dinero de la ciudadanía, por tanto esto hay que devolvérselo, hay que trasladarlo a ellos. Creo que este sería uno de los puntos clave. No sé si responde a la primera pregunta, pero yo diría que siempre a partir de la formación es de donde tenemos que partir y basar nuestra estrategia educativa. Pues primero, muchas gracias. Me identifico mucho con esa relación de la pedagogía y la diferencia de las maneras de ejecutar el acto pedagógico, sea en un museo, en una biblioteca, en un aula, bueno. Y quisiera saber qué piensas, porque acá está muy marcada como el museo trabaja como institución de museo, la biblioteca trabaja como institución de biblioteca, la escuela trabaja como escuela. Me parece interesante esta idea de alinearse con los currículos o con los intereses educativos de la escuela para que no se convierta simplemente en una visita a un espacio cultural, sino que tenga un impacto dentro de la creación de contenidos y del aprendizaje. ¿Qué piensas de esa relación, como de romper un poco esos muros y de pensar la pedagogía más hacia el horizonte de un aprendizaje completo, como instituciones de aprendizaje que se integran dentro del ecosistema y aportan al aprendizaje de los niños, de los jóvenes, de las personas en general? Pues muchas gracias por esta pregunta, porque es que es clave también en la visión que tenemos para la educación en europeana. Es que son contenedores de conocimiento, de fuentes primarias las instituciones culturales. Entonces no pueden tener su vocación, misión educativa como un extra, que se hace como un extra de servicio al usuario, a las familias que vienen con los niños a hacer dibujos. Tiene que ser un poquito más intensa. La misión educativa en las instituciones tiene que ser integrada en los diferentes departamentos y yo creo que tiene que ser un enriquecimiento entre la formación, entre las instituciones formales y las no formales. Hay dinámicas de trabajo que son más creativas, que son más flexibles, que se dan por mediadores en instituciones culturales, que los profesores no tienen tiempo, no pueden, porque están muy encorsetados con el plan de estudios que tienen que desarrollar. Pero ¿por qué no puede estar una actividad ofrecida por la institución cultural alineada con ese plan de estudio y ayudar al profesor? ¿No? Y traer esas habilidades más creativas que son esenciales para los estudiantes en el futuro. O sea, el asumir conocimiento, esto ya no tiene, memorizar ya no tiene sentido. Va a tener sentido la comunicación, la creación de proyectos. Entonces, yo creo que todo esto que pueden aportar la educación no formal, perdonar que haga como silos, y lo categoriza así, pero es un poco para poder mostrar, ¿no?, qué es lo que estamos intentando hacer, pero sobre todo que la educación sea algo fundamental y una estrategia integral en las instituciones culturales, no una actividad más de ingreso, más de dar una oferta más de entretenimiento, sino algo de nuevo que tenga estos objetivos de aprendizaje que sean muy válidos y esenciales, ¿no? Y que además fidelizan, de por sí fidelizan al estudiante, que se va a convertir en un padre o en un investigador, en alguien que va a volver a la institución, ¿no? Antes, hablando con una de las colegas aquí, pues también me decía la vinculación que ella tenía con la biblioteca, ¿no? Desde muy pequeña, cuando tienes ese hábito de vincularte con las actividades de la biblioteca, es un espacio, yo creo que único, ¿no? Y que no... Un poco también abrir las puertas de la escuela, ¿no? Los espacios de aprendizaje no son solo el aula, la pizarra y el profesor. Tendría que haber más trasvase de actividades y de colaboración y de formación entre las escuelas y
y las instituciones. Y no para momentos específicos, no para una actividad del año, sino algo continuado. Y creo que el contenido digital puede favorecer esto, más que la actividad presencial. La actividad presencial a veces es más compleja, pero el contenido digital, si somos capaces de hacer escenarios pedagógicos que ayuden al profesor, creo que aquí estaremos fidelizando al público, abriendo las puertas del museo para escuelas y para estudiantes, y cambiar un poco también la visión de lo que es una institución cultural, ¿no? Que no es solo puro entretenimiento y de pasar un rato divertido, sino que da un servicio a la sociedad, que tiene cierto impacto social. Me parece genial todo lo que ha hecho Europeana y me gustaría saber a grandes rasgos cómo fue el crecimiento de las acciones de Europeana, es decir, cómo se planearon, de qué manera, por decirlo así, como que se fijaron periodos para realizar acciones, cómo pudieron, por ejemplo, nacer proyectos como Subit y el Low Code Fest. No sé si nos podrías contar un poco más sobre eso. Pues muchas gracias, tenéis una hora más. Por eso os decía al comienzo, os estoy explicando una parte muy minúscula de lo que hace Europeana. De nuevo, estamos hablando de un continente, o sea, de todos los servicios que ofrecemos están pensados para un continente y con diferentes objetivos, no solo en educación, en investigación, en industrias creativas. Entonces, agregación de datos, claro, si no tenemos toda esta plataforma y agregación de datos, no podemos ofrecerlo a estos diferentes ámbitos educativos, de investigación y de industrias creativas. Claro, yo a veces cuando pienso, esto es del 2008, en realidad no hace tanto tiempo, y desde el 2008 se tiene que montar una infraestructura enorme donde las instituciones locales, porque nosotros trabajamos pues eso, con más de 3.500, o sea, instituciones a veces muy pequeñas que todos sus metadatos pueden estar en una hoja de Excel. Entonces, ofrecer estandarización, marcos de agregación, de calidad de datos, ha llevado un tiempo. Entonces, yo llegué en el 2017 y he visto una progresión de los equipos y de la actividad estratosférica, y que sucede a nivel casi a mes a mes. Nosotros tenemos, como os comentaba así como muy rápidamente, implementaciones de trabajo de 6 meses. Es muy engorroso porque tienes que pasar mucho rato planificando objetivos, planificando métricas, y a veces pues, te da la sensación de que estoy perdiendo la esencia de esto, que es realizar los proyectos. Pero es la única manera que nos sirve de ir adaptando en función de cómo van evolucionando las cosas. Y en el sector tecnológico, pues ya veis cómo las cosas suceden, ¿no? Lo que valía hace un año ahora tiene que ser totalmente diferente. Entonces, estos planes de implementación tan cortos, de 6 meses, nos ayuda a estar reevaluando y recalibrando lo que hacemos. Pero es una reinvención constante de la estrategia, de las actividades. Yo vengo del sector museo y allí nada se mueve, todo es igual. Las exposiciones temporales, las actividades, es como muy regular, pocas sorpresas hay, ¿no? Pero en el sector digital y en el ámbito cultural en el que estamos hablando, sucede todo de manera tan veloz que por un lado no te da tiempo a aburrirte, pero también te da la sensación que estás innovando constantemente. Todo esto, desde luego, no sería posible sin estrategias participativas colaborativas. Europeana también desde el inicio tenía muy claro que no tenía el expertise de casi nada. Necesitábamos las instituciones culturales, necesitábamos los agregadores, necesitábamos al sector tecnológico, necesitábamos a los creadores de políticas públicas también para que nos acompañen y nos apoyen en las actividades y a la inversa. Necesitamos instituciones que representen educadores, que representen investigadores. Entonces es un conjunto, es una red tan grande de diferentes sectores, que esto también pues, nos ayuda a ir reinventando, aprender, cometer errores. Bueno, pues lo típico, cometemos muchos errores y hay que volver a repensar las estrategias. Pero es básicamente un sector muy dinámico,
y creo que de aprendizaje constante, de observación constante, de investigación constante. De manera personal a mí me gusta, creo que todos en la vida, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, todos tenemos que enfrentarnos con curvas de aprendizaje, hay que probar y lanzarse a la piscina. Quisiera saber si también hay un enfoque para la alfabetización y educación en personas adultas, dado que, bueno, si bien pues, hay prácticas de educación a lo largo de la vida, vemos que, digamos, los adultos también van perdiendo como capacidades, sí, digamos, de educación, de pedagogía, que significativamente van impactando en la forma en que, bueno, entienden su relación con el mundo, con el patrimonio, la cultura digital. Entonces, bueno, quería saber si desde el proyecto en el que estás se ha pensado en esto, teniendo en cuenta pues esta variable. Gracias. Sí que es verdad que trabajo con muchos partners que ayudan a llevar todo este proyecto, pero en Europeana, aunque tenemos una inversión muy fuerte apoyada por la Comisión Europea, también los recursos son limitados. ¿Qué supone esto? Que tenemos que buscar grupos específicos que nos ayuden a escalar en un tiempo las estrategias y las actividades. Como os comentaba, empezamos con profesores porque es como... Bueno, por demografía, ¿no? Es como el grupo más importante en educación, que sabes que es como un multiplicador. Lo que hagas con un profesor en primaria y secundaria puede tener un impacto bastante inmediato en otros profesores y en el alumno. Pero no perdemos de vista que hay otros sectores educativos a los que deberíamos también atender, como lo que sería, en inglés es el VET, Vocational Educational Training, bueno, educación de adulto, el lifelong learning, el aprendizaje de por vida. Estos son, de nuevo, grupos, parece que hablemos de cajones, pero bueno, personas a las que tendríamos que también estar apoyando. Y tenemos la voluntad, hay que ver cómo podemos, con los servicios que tenemos actuales, con las propuestas que tenemos actuales, cómo podemos enlazar y involucrarlos. Va evolucionando. Empezamos con profesores de primaria y secundaria, ahora va también involucrando a formadores en instituciones culturales. También está todo el sector universitario, higher education. No podemos llegar a todo, está en la agenda, esperemos que en tiempo podemos alcanzarlo. Pero sí que tenemos a veces colaboraciones muy concretas en proyectos europeos. En Europa pues, hay mucha inversión a través de proyectos educativos que se llaman Erasmus+, y luego estos serían más para colegio, para profesores, y luego los que son los Horizon, que son más para investigación, universidades. Entonces, a veces a través de estos proyectos podemos llegar a estos sectores que nos cuesta más desde los recursos que tenemos propios. Luego hay una organización muy importante que se llama EPALE en Europa, que está, y Lifelong Learning, que están dando apoyo al ciudadano, a la persona con voluntad de formarse, de incrementar sus habilidades o transformar las que tiene. Y a veces podemos hacer proyectos conjuntos, pero es complicado. Entiendo que vosotros todos estaréis con la misma problemática, ¿no? ¿Dónde empezar, con quién empezar? Porque es muy complejo poder llegar a todo el mundo. Pero sí, desde luego es algo que nos gustaría con el tiempo poder hacer. Te quería hacer una pregunta sobre la brecha digital o digital poverty y si eso está pues en las estrategias de educación de Europeana en sí, pero también si ayudan a galerías, museos y bibliotecas a abordar este tema. Pues en 2020 es cuando hubo esta evidencia de que el sector cultural estaba todavía disculpadme, pero en algunos casos en la prehistoria de la digitalización de los servicios. Entonces, creo que es algo que también a nosotros nos abrió los ojos porque empezamos con el sector formal y allí nos dimos cuenta que bueno, parece que ya iban encaminados, tenía muy presente que este era el camino a seguir y observamos que los bibliotecarios, los educadores de museos,
da un poquito de vértigo, ¿no? Cuando estás acostumbrado a que tus actividades todas mayormente pasan en unas estancias muy específicas, un espacio físico muy concreto, tener que empezar, porque además con todo entiendo y comparto la preocupación, porque es además, ¿no? Es no, en vez de esto hago lo digital, no, es encima, ahora me tengo que poner a educarme en temas digitales y a ofrecer un doble, ¿no? Tengo que continuar con las actividades en la institución y además tengo que reinventármelas a ver qué hago, ¿no? Y nadie me apoya, de dónde saco los recursos. Entonces, lo bueno de Europeana es que tenemos estas comunidades y estamos en conversación constante a través de grupos de trabajo, de task force, ¿cómo sería task force? Bueno, son grupos de trabajo donde para tratar problemáticas concretas, ¿no? Que surgen del sector cultural. Y estamos constantemente escuchando, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas que intentamos hacer y tomar muy en serio en Europeana, es escuchar, entender, aprender de lo que otros profesionales hacen y yo creo que es uno de los grandes retos del sector cultural, que esos profesionales puedan superar esta brecha. El sector cultural sabemos que está precarizado. Dentro del sector cultural, los departamentos educativos están aún más precarizados. Es como el personal es encima temporal, no es, claro, en función de las exposiciones, en función de las actividades se contrata, se descontrata. Entonces esto no ayuda mucho, no contribuye en nada en la brecha digital. Entonces intentamos también crear esta conciencia de vamos a plantear esto de una manera diferente, vamos a entender que la educación y los objetivos educativos, la misión educativa de nuestra institución cultural es fundamental, necesitamos tener un departamento fijo y tenemos que formarlo para que ya no solo ofrezca actividades concretas a través de las exposiciones, pero también a través de otras herramientas digitales que puedan pues mantener esos puestos de trabajo a lo largo del año. Sí, la brecha digital está muy presente. Luego es cierto que el panorama es tan diverso, te encuentras con países que están más avanzados y países menos avanzados. Pero luego en países avanzados también tienes ciudades, regiones, incluso de institución a institución o de escuela a escuela. La brecha digital es muy diferente. Es complejo, es muy difícil llevar soluciones que sean one fit for all, que sirvan para todos, cuando hay estas necesidades de hacer incluso la formación muy adaptada a las necesidades del alumno. Entonces son cosas que vamos investigando, vamos aprendiendo, vamos intentando darle solución. Pero yo espero y deseo sinceramente, porque mi corazón está en el sector cultural y en las instituciones como museos y bibliotecas, que esta visión directiva, organizativa, cambie, ¿no? Que se hagan planes integrales digitales. De nuevo, tampoco el departamento de aspectos digitales no puede ser un silo, ¿no? Tiene que haber una visión global, holística, ¿no? de lo que es una estrategia digital. No sé si se respondió. Gracias, Isabel, y gracias a ustedes por la asistencia. Los invitamos a asistir al conversatorio titulado Conversaciones improbables, tecnologías al servicio de las comunidades, que se realizará a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Virgilio Barcos, Sala de Música, Avenida Carrera 60, número 5760. También los invitamos a que nos acompañen mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde tendrá lugar la conferencia La artesanía del sujeto, mediaciones humanísticas sobre la creatividad, a cargo de Juan Luis Suárez, director del Cultureplex Lab en Western University, Canadá. Muchas gracias.